Hola, bienvenidos a Práctica Test. Una vez más, continuamos con nuestro audiolibro del nuevo conductor profesional. Soy Mauricio y vamos con la lectura y el análisis de lo que nos va quedando. Les recuerdo que vamos en la página 252, ¿sí? 252, página de nuestro manual, ya bastante avanzado, nos queda poco, así que ánimo a seguir la lectura, a seguir repasando estos temas conmigo. Estamos ahora en transporte de productos forestales. Vamos pasando por los diferentes tipos de transporte que vamos encontrando, ¿de acuerdo? Entonces vamos, comenzamos a leer. Dice, transporte de productos forestales. El decreto número 94, diagonal 91 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones regula el transporte de productos forestales. Este decreto contempla el transporte de camiones, remolques, semirremolques y vehículos especiales de madera en rollizo, troncos, cantoneras, chip, pastillas, acerrín y despuntes. Claro, entonces me explica que en este artículo, ¿cierto? Se encuentran todas estas cargas, ¿cierto? De madera, de los diferentes tipos, ¿ya? Desde rollizo, madera, ¿cierto? Como cantonera, astilla, chipa, serrín, despunte, etcétera. ¿De acuerdo? Ahí podemos ver en la pantalla una foto, un camión con rollizo. A ver, subamos un poquito y ahí lo tenemos, claro. Sí. Sigo leyendo, dice, los vehículos que transportan cualquier producto forestal, además de llevar las luces obligatorias para todos los vehículos motorizados, las que van colocadas en la parte superior de la carrocería, ¿ya? Ahí, ¿cierto? Superior de la carrocería. Deberían ir acá, no se ve mucho, ¿cierto? Pero deberían ir acá, ¿cierto? Ya. Eh, Sigo leyendo. Retomo donde estamos. En la parte superior de la carrocería, si miden más de 2 metros de ancho y las cintas reflectantes obligatorias para los camiones deben llevar como mínimo 2 luces amarillas, ¿ya? Eso es si miden más de 2 metros de ancho, ¿cierto? Obviamente. La cinta reflectante y ya la cinta reflectante y aparte de eso, llevar 2 luces amarillas en los costados de la plataforma de carga, tanto en la unidad tractora como del remolque o semirremolque, incluyéndose el sistema tronquero a no más de 30 centímetros de los extremos de la plataforma que sea la longitud del vehículo o combinación, ¿ya? Entonces, bueno, acá vemos las winchas reflectantes, ¿ya? 2 luces amarillas tanto en el tractor, ¿cierto? Como también en el remolque, ¿ya? Acá vamos a ver, esas las del remolque, ¿ya? Deberían estar acá. Bueno, a los costados de la plataforma, ¿cierto? Acá vemos, costados de la plataforma, ahí están las amarillas, que está la wincha reflectante igual, ¿ya? Después dice en los costados de la plataforma, tanto la unidad tractora, ¿cierto? También debe ya los mostramos, como en el remolque o semirremolque, incluyéndose el sistema tronquero a no más de 30 centímetros de los extremos de la plataforma, que señala la longitud del vehículo o combinación. Claro, entonces ahí señala la longitud del vehículo, el largo en este caso y la combinación que lleva. Seguimos en el mismo. Y ahora vamos a método de carga, página 253, cambiamos. Cargamos, estoy diciendo, y ahora vamos a la carga justamente. Dice métodos de carga, descarga, estiba y amarre. ¿Ok? Muy importante, ¿cierto?, para este tipo de transporte. Ya entender bien cómo se puede asegurar la carga. Dice, la carga. El principal objetivo de los vehículos destinados a transportar carga es trasladar productos o materiales de cualquier tipo. El traslado debe garantizar la máxima seguridad. La carga mal sujeta puede suponer un grave riesgo, tanto para otros vehículos, si se pierde total o parcialmente, como para los propios ocupantes del camión si se proyecta hacia adelante tras una frenada brusca o una colisión. Por ello, el conductor debe conocer y respetar principios básicos sobre la disposición y las labores de carga y descarga. Obviamente que sí, han habido casos muy lamentables de accidentes, ¿cierto?, de este tipo, y justamente por la mala, por asegurar mal la carga, ¿cierto?, por una mala esquiva de la carga, por ir mal sujeta la carga, por no ocupar los sistemas que corresponden para amarrar, para asegurar la carga. Tengamos en cuenta que estos camiones circulan con grandes pesos, ¿cierto? Si de pronto puede ser rollizo muy grande, ¿ok? Entonces, esto supone un gran riesgo al trasladar. La aseguración de este tipo de carga debe ser muy estricta, deben seguirse las normas al pie de la letra. Vamos a esto entonces. Estiva de la carga, dice. La estiva es la adecuada distribución de la carga en la zona de carga de un medio de transporte o de almacenamiento, según las características de la mercancía y las normas de seguridad aplicables a cada situación. Bueno, entonces nos está acá más o menos definiendo el término estiva. Ya en el fondo es el orden, ordenar la carga, la distribución, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a colocar? Ya cómo se distribuye, cuál es su orden que va a llevar. Eso es la estiva.
Como norma general, hay que tener las siguientes precauciones. Vamos a ver acá varios puntos de las precauciones. Dice, las cargas que vayan a ser descargadas en último lugar se deben colocar al fondo del espacio de carga. Obviamente que sí, en el orden que ustedes pues lo van a necesitar descargar, obvio. Si es necesario, y con el objeto de comprometer el equilibrio del conjunto de carga y vehículo, se debe volver a distribuir el reparto de pesos tras realizar una descarga parcial. Claro, cada vez que usted, por dar un ejemplo, con su camión, con su carga, necesitará pasar a descargar una parte, solamente una parte de la carga en algún lugar determinado, ¿cierto? Después, una vez terminada esta descarga parcial, como dice que solamente parte de la carga, debe volver a distribuir la carga a fin de equilibrar los pesos. ¿Ok? Muchas veces es necesario hacer eso. Siguiente punto. En caso de un tractocamión con semirremolque, se debe colocar la carga de manera uniforme en todos los ejes. Ya, recordemos que cada vez que nos hablan de tractocamión con semirremolque, se refiere a lo que todo el mundo llama el camión con rampa. ¿Ya? Ese. Y el consejo que nos da acá es que ojalá vaya de manera uniforme, mismo peso sobre cada eje, ya de manera bastante bien distribuida sobre los ejes. Eso hay que tener cuidado. Obviamente que vamos a ocupar más del eje en cuanto al espacio, ¿cierto? Pero tomamos como punto de partida el eje, de ahí vamos cargando, ¿cierto? Distribuyendo el peso que sea uniforme. Siguiente punto dice, si no contradice otras normas de estiva, la carga debe colocarse en la parte delantera del espacio de carga. Así se evitan los posibles desplazamientos e impactos o la invasión de la cabina en caso de accidente o frenada de emergencia. Claro, si es que no se necesita otro tipo de orden por las normas de estiva o los pesos, lo ideal sería privilegiar o priorizar colocar la carga pegadito a la parte delantera, o sea, pegado a lo que es la cabina, ya el tracto, o sea, la parte más adelante. ¿Para qué? Para evitar que en algún desnivel, ¿cierto?, la carga se nos corra e impacte con fuerza justamente la parte delantera, ¿ya? La frenada de emergencia, por ejemplo. Siguiente punto, si las cargas pesadas de poco volumen deben disponerse de manera que repartan el peso en el mayor espacio posible, empleando vigas largas, soporte o plataformas que aumenten la superficie de apoyo. Ya, claro, dicen caso que tengamos cargas pesadas, pero que sean de poco volumen, cargas muy pesadas, pero de poco tamaño. ¿Qué podemos hacer para poder repartir el peso y que no quede ese gran peso situado en un solo lugar? Dice que se pueden usar vigas debajo, ¿cierto? Una especie de soporte, ¿ya? Debajo de esta carga, ¿para qué? Para repartir el peso de la carga en más espacio por la carrocería. Siguiente punto, dice. La carga debe estar distribuida respecto al eje longitudinal del vehículo, claro, de forma que, al ir convenientemente centrada, no comprometa su estabilidad. Usted debe distribuirla de manera longitudinal, ¿cierto? Al vehículo, ¿ok? Para que no comprometa la estabilidad de este, ¿ya? No, bueno, ahí vamos a seguir una figura igual, para evitar más cargar de un lado que otro, que sí. Los diferentes embalajes, dice, deben ser protegidos entre sí con material de relleno. Claro, cuando llevemos carga embalada, ¿cierto? Cajas, qué sé yo, con algún tipo de carga dentro, ¿ya? Deben estar protegidos con material de relleno. Ahí generalmente se recurre a la isopor y ese tipo de cosas. ¿Ya? Las cargas más pesadas deben colocarse en la parte más baja posible del vehículo para mejorar su estabilidad. Nunca se debe colocar sobre otras más ligeras. Ok, eso es muy importante en la distribución de carga. Lo más pesado va primero, va en el piso. Y de ahí hacia arriba va lo más liviano. Ok, eso es muy importante. De lo contrario, usted está subiendo un punto de gravedad que ya habíamos hablado en temas anteriores, la importancia del equilibrio del punto de gravedad. ¿Ya? Sigo leyendo. Las cargas con formas irregulares se deben, eh, se deben colocar rellenando los espacios, igual que un push. Claro, si tenemos cierto tipo de carga con diferentes formas, ¿cierto? Qué sé yo, triangulares, redondas, como sea, ya vamos a tener que ir tratando de encajarlas unas con otras, para ir creando los espacios cual si fuera un rompecabezas. De esa manera vamos ocupando todo el espacio y evitamos que quede una carga suelta que se ande corriendo o azotando la carrocería. ¿De acuerdo? Las aristas se deben orientar hacia la parte trasera del vehículo. Eso es muy importante igual este detalle. Si tenemos cargas con aristas, con mangos, con quizás con algunas superficies punzantes, cierto tipo lanza, por ejemplo, ya fierros, qué sé yo, estas puntas deben ir siempre hacia atrás, nunca hacia la cabina. Imagínense una frenada brusca, ¿cierto? Un accidente. Esta carga podría perforar carrocería y cabina y llegar hasta los ocupantes de la cabina, conductor. ¿Ya? Entonces, peligrosísimo. Tener mucho cuidado con el tipo de cargas que tengan aristas punzantes, ya hacia
y siempre se van colocando mirando hacia atrás. No debe cargarse, dice, conjuntamente cargas que puedan perjudicarse entre sí, tales como materias peligrosas con alimentos o con otras materias que no lo sean. Yo lo habíamos hablado del tema de cargas peligrosas. Obviamente que un vehículo que transporta cargas peligrosas transporta eso, cargas peligrosas. ¿Ya? No es mezclarse las cargas. Materias humedecidas, con aquellas que se van a afectar, que se vean afectadas por la humedad, claro, obviamente que sí. Hay una descompensación ahí del tipo de carga, no puede llevar cierta carga líquida conjunto con otras que le va a hacer daño a la humedad. Productos que produzcan polvo, como los que se ven afectados por esto también. Productos que produzcan olores, con los que se vean afectados por esto. Productos alimenticios con materias que puedan afectar o alterar sus características. Claro que sí, tener mucho cuidado con la combinación de cargas que usted quiera hacer, porque no puede llevar cargas que sean incompatibles, ¿cierto? Y degraden unas a otras, ¿ya? Ya sea en el olor, en la forma, eh, por la humedad, ¿cierto? Etcétera. Pasamos a la página 254, seguimos con lo mismo, con la estiva. Dice, los objetivos de una correcta estiva son, Marillón, no alterar, incluso optimizar la estabilidad del vehículo. ¿Ya? Claro, no alterar para nada la estabilidad ya natural que tiene el vehículo. Está conformado de tal forma, incluso se puede estabilizar más todavía si usted sabe estivar su carga. Recordemos que el estivar es el ordenamiento, la distribución, ¿cierto? Si usted sabe distribuir bien su carga, es muy probable que incluso hasta mejore la estabilidad del vehículo. Siempre tengo en cuenta eso. Entonces, el equilibrio de los pesos que deben ir repartidos. Este tema es muy importante, quiero hacer un pequeño paréntesis. Depende del terreno donde usted conduzca. Si estamos hablando de vías con muchas bajadas, pendientes, ¿cierto? Subidas y curvas, ¿ya? Señor transportista de carga, señor futuro conductor A5 o A4, ¿ya? El tema de los pesos manda mucho, increíble. Y a mayor velocidad es mucho más notorio. Acá, un conductor que está toda su vida en un vehículo menor, clase B, ¿cierto? Su vehículo particular, no imagina, no dimensiona hasta que ya está en la situación cómo el peso tiene una tremenda injerencia en la conducción, en el control de la estabilidad, en la dirección, consumo de combustible, adherencia neumático, etcétera. ¿Ya? Entonces, muy importante la distribución de la carga. ¿Ya? Eso, una carga mal distribuida, ¿cierto? Hay serio peligro de accidente. Hay que tener en cuenta eso. Sigo leyendo. En cuanto a la carga, ¿cierto? En cuanto al objetivo de la activa, dice no limitar ni siquiera parcialmente la visibilidad del conductor. Claro, obviamente, no hay una carga que sobrepasa hacia adelante, no estoy tapando la vista, ¿cierto? Por ningún lado. Dice, no excede el máximo peso bruto vehicular ni los pesos máximos por eje. Eso está establecido, pero que ya vamos a llegar a eso. Ya es muy importante que usted maneje los pesos igual, y para esto hoy día hay romanas, ¿cierto?, que se instalan en todas partes, ya tanto las romanas fiscalizadoras, como también está la romana donde usted pasa a probar su peso. ¿Ya? Proteger de daños del vehículo y a su tripulación. También es importante eso, que, ya claro, un objetivo importante de la activa es que la carga no llegue a causar algún daño, ¿cierto?, al vehículo o a los ocupantes. Aprovechar al máximo la capacidad de carga del camión, claro, distribuirla bien, proteger las mercancías transportadas, distribuir la mercancía para que las operaciones de carga y descarga sean lo más ágiles y seguras posible. ¿Ya? O sea, claro, también cuando distribuimos, aparte del tema de los pesos, la distribución también tomar en cuenta qué es lo que va a bajar primero y por qué. También tener en cuenta la descarga, pero prima, sí, la distribución de los pesos. Después vamos viendo cuál es más conveniente que vaya al fondo, que vaya acá en cuanto a la descarga que vamos a hacer posteriormente. ¿Okay? Acá tenemos unas figuritas importantes que nos van a ir dando algunos detalles. Dice, el reparto incorrecto de la carga afecta la estabilidad y maniobrabilidad del vehículo e incrementa el riesgo de accidente. Es algo que acabo de decir recién, ¿cierto? Representación gráfica dice en función de los vehículos utilizados en la colocación correcta de la carga. Y tenemos un camioncito, ¿cierto? Un camión sería 4, ¿ya? Se les puede llamar también camión 3/4, ¿ya? Y vemos ahí, pues la primera figura, donde estoy moviendo el cursor yo ahora, es la colocación incorrecta de la carga. ¿Por qué incorrecta? Porque está cargando mucho peso en la parte delantera, en el eje delantero. Suponga que ya el eje delantero soporta la cabina, soporta el peso del motor, soporta el peso de los ocupantes de la cabina. Y aparte de eso, usted está está sobrecargando, ¿cierto?, con la carga contra la cabina. ¿Ya? En caso es una carga que se pueda correr, como dijimos anteriormente, sí sería bueno, y que pueda causar daño sería bueno. Pero también esta carga se puede amarrar. La forma correcta sería entonces la figura que vemos acá al lado, donde está equiparando el peso, ¿cierto?, de la cabina en el eje trasero. ¿Ya?
El único peligro de esta carga es que si va suelta, ante una frenada de emergencia, lo que habíamos leído anteriormente, que esta se puede correr con gran violencia hacia la cabina del vehículo. Entonces es importante también que sea asegurada. ¿Ya? Veamos las otras dos figuras y acá de nuevo. Acá esta sí que está incorrecta. Colocación incorrecta. Se puede arquear el bastidor, sobrecarga las ruedas traseras desgastándolas en exceso. Claro, se puede arquear el bastidor. Claro, en todo caso tiene que ser mucho peso para hacer arquear el bastidor, pero igual. Lo más grave que yo encuentro es que está cargando la cola, ¿se dan cuenta? Acá cargó la cola. Ese es el espacio que generalmente no se debe ocupar. Les digo por experiencia. En este tipo de camión rígido, sillones A4 principalmente acá, los sillones de la A4, en este tipo de camión rígido, por favor, nunca, nunca sobrecargue la cola del vehículo. Pasado el eje, no le ponga nada. O si va a poner algo, que sea algo como Ailapol. Lo más livianito va ahí, en este punto donde lo vemos acá. ¿Ya? Nunca sobrepasar, nunca sobrecargar el eje. ¿Ok? Es una carga que puede haber puesto tendida, la puso parada igual. Igual va a ser peligroso porque en una frenada, lo que sea, la carga se adelante y se puede deteriorar la carga. Entonces no está aprovechando toda la superficie de la carga. La figura al lado nos muestra la colocación correcta, colocar la carga algo adelantada respecto al eje, pero algo más cargadita para adelante, y ahí se asegura para que no se mueva. ¿Ya? Respecto al eje posterior, en la cara de mayor dimensión sobre la caja. En la cara, claro, de mayor dimensión sobre la caja, lo que acabo de explicar. Bien. Siguiente figura, bueno, aquí en solo ver la figura no hay mucho que explicar, ¿cierto? O sea, notoriamente ya nos damos cuenta la sobrecarga que tenemos a un lado. Dice, colocación incorrecta, frenada desigual, desgaste desigual de ruedas, ballesta, amortiguador, peligro de patinazo, acá vemos, ¿cierto? Está sobrecargando las ruedas del lado derecho, una carga sobrecargada a la derecha, realmente. ¿Ya? Están todos los peligros que acabo de leer, aparte del desgaste desigual de vehículos. Hay un problema de estabilidad, hay un problema en las frenadas, hay un problema, bueno, en la dirección, ¿ya? Ante una frenada, ¿cierto? También se complicaría mucho el vehículo. Deterioramos los neumáticos, deterioramos la suspensión, los amortiguadores, ¿cierto? En un caso extremo, incluso peligro de volcar. La colocación correcta está al lado y no merece tantas explicaciones, cosa de ver la figura, cómo está bien distribuida la carga, ¿cierto? Dice que una suelta, bueno, va al medio equilibrando los pesos. Si es que se va a mover, tratar de asegurarla de alguna manera. Estiva de determinadas cargas. Aquí vamos viendo determinados tipos de carga y su estiva. Existen transportes que requieren una atención especial en cuanto a la estiva, motivada por el tipo de carga y su peso. Relacionadas con la madera, dice. En Chile existe una normativa específica para el transporte de productos forestales. Afecta el transporte por camión, remolque, remolque y vehículos especiales. Eso es lo que habíamos leído adelante, ¿cierto? Acerca del transporte de madera. Dice que hay una normativa específica para esto y vamos a leerla. Respecto al transporte de madera. Dice, la carga no debe sobrepasar en más de 3 metros, ¿cierto? El último atril del vehículo. ¿Ya? Eso es la altura, ¿de acuerdo? El último atril del vehículo. Atril. Bueno, acá no sé, acá tendríamos, ¿cierto? Si tuviéramos el atril acá, ya hacia arriba, el último atril, lo más alto que tendríamos en la carrocería, ¿de acuerdo? Más de 3 metros de altura no debería sobrepasar. ¿Ya? En caso de que sobresaliera más de 0,50, esto es la parte de atrás. Vamos a la parte de atrás. Perdón, acá cometí un error en cuanto a, no es altura, esto es la parte de atrás, ¿ya? Corrijo, por favor, corrijo acá. Claro, porque tenemos los atriles, ¿cierto? En cuanto a altura y también en cuanto a lo largo del vehículo. ¿Ya? Voy a leer todo el párrafo completo porque me apuro mucho a veces en dar la explicación y acá partió por la parte trasera. Y de ahí voy a explicar. Dice, la carga no debe sobrepasar en más de 3 metros al último atril del vehículo. En caso de que sobresaliera más de 0,50 metros del vehículo, deben llevar al extremo de la carga una luz roja, si fuera de noche, y un banderín de género o material plástico del mismo color y de 0,5 el banderín tiene que ser de 0,50 metros por 0,40 metros si fuera de día. Y entonces, si fuera de noche, una luz roja, si fuera de día, ¿cierto? Un banderín rojo. ¿A qué se refería entonces acá? Acá, entonces, supongamos que llevamos carga, vamos a rayar un poquito acá, vamos a usar la pizarra, llevamos carga, ¿cierto? Larga, sobredimensionada, que sobrepasa el vehículo. ¿Cuánto es lo máximo que puede llevar hacia atrás?
3 metros. Lo acabamos de leer. ¿Ya? Bueno, tiene que ser una activa especial en todo caso. ¿Ya? De hecho, una activa especial. Porque mi número 3 no me ha salido muy bien. Ahí sí. Ya. 3 metros. ¿Ya? Vamos a poner acá. Estoy sin el mouse, así que. Ya. Bueno, pero se entiende que son metros. ¿Ya? Eso es lo máximo que puede sobresalir. Más de 3 metros no puede sobresalir la carga. Si sobresale medio metro, ya, supongamos que ya tenemos medio metro, ahí ya es obligatorio que usted lleve el famoso banderín, acá una banderita, ¿cierto? Un banderín colgando ahí, ¿ya? Banderín de color rojo, de 0,50 por 0,40. O si es de noche, una lucecita que va a ir en esa parte, en ese extremo, ¿de acuerdo? Lo máximo entonces que puede sobresalir del último atril son 3 metros, ¿ya? Pero si sobresale menos de 0,50 no necesita llevar nada. Si sobresale 0,50 o más, tiene que llevar un banderín si es de día o una luz roja si es de noche. ¿De acuerdo? Eso entonces, para que quede claro, cuánto puede suavizar la carga. Sigo leyendo. Dice, el transporte de Chile Astilla a Cerrín y despunte debe efectuarse de modo que se impida totalmente el escurrimiento al suelo del producto transportado o su dispersión al aire, por lo que los vehículos deben ser herméticos o contar con una carga o mallas adecuadas convenientemente sujetas a la carrocería del vehículo. Ok, entonces en caso de transportar este tipo de elementos como chip, pastilla o acelerín, tener el cuidado que ésta no caiga. Suelen caer muchas veces, ¿cierto? Cuando las carpas no son bien colocadas o algún elemento de malla, ¿cierto? Que tenga aquí para la sujeción, para la compactación de este material. Que vayan siempre bien abrochadas, tener cuidado cuando hay viento, sobre todo, tratar de que no queden mucho espacio entre amarre y amarre, cosa que no se pueda filtrar los chips o las astillas por ahí. ¿De acuerdo? Usted no puede ir botando este material por la vía. Ningún material debe irse botando por la vía. Todo esto. Troncos. Dice, se utilizan vehículos plataforma con pilares que determinan el perímetro de la zona de carga, unidos por la parte superior con cadenas a modo de tirantes. Para transportar troncos, entonces, van vehículos, ¿cierto?, que son de rampa plana, abierta, ¿ya? Carrocería plana abierta, con pilares, ¿cierto?, hacia ambos lados para la sujeción de esto, ¿ya? Y para asegurar los troncos, ¿cierto?, tienen que ir con amarres de cadena, ¿ya? Que van a ir sujetos a los pilares, ¿cierto? Sigo leyendo. Toda la carga debe ser unida por al menos dos dispositivos a modo de abrazadera, para que no pueda abrirse, separarse, desestabilizarse el vehículo. Claro, al menos dos dispositivos a menos de brazadera. Y acá justamente tenemos un ejemplo. Ahí vamos explicando enseguida lo que es, si al menos dos. Esto ya, el de atrás lleva tres. Cuatro ya, perdón, el de atrás. Ya, el de adelante lleva dos. Está cumpliendo con la norma básica. Dice, disposición de la carga. La colocación de los troncos debe ser equilibrada, repartiendo correctamente su peso y atándolos por pilas. En su caso, ningún tronco debe sobrepasar la altura máxima de los pilares laterales. Ya acá estamos los pilares laterales, ¿cierto? Esto me extrañaba de antes, bueno, yo estaba contando acá 3 metros hacia arriba, pero la realidad es que esto va a depender de la estructura del camión. Pero ningún tronco debe pasar la altura máxima de estos pilares. ¿Ya? Y como decíamos, al menos dos ciertos elementos de sujeción, como mínimo, este tiene dos y el de atrás tiene cuatro. Mejor todavía. Sigo leyendo, dice caída de la carga. La caída de tronco por la parte trasera se puede evitar con lonas, redes o ángulos sujetos en diagonal para evitar la pérdida de los troncos situados en los laterales superiores. Se puede utilizar ángulos sometidos a tensión vertical. Ajá. Ángulo se refiere a esto que vemos acá, ¿cierto? Para sujetar los pilares, ¿de acuerdo? En la parte trasera lo mismo, ¿ya? Para evitar la caída. No está de más decir que la caída de este tipo de tronco, ¿cierto? Sería algo sumamente grave con consecuencias bastante altas. Tableros, dice. El principal problema del transporte de los tableros es su alto deslizamiento, motivos por el cual es preciso disponer material antideslizante en el suelo y sobre las cargas. La silla debe estar debidamente protegida y tensionada mediante torno. Ya. Entonces acá cuando se transporta en tablero, ¿cierto? Madera, tener cuidado porque se suelen deslizar mucho, entre ellos se van corriendo, por lo cual se debe
disponer de algún tipo de material antideslizante, ¿ya? En el suelo y también entre los tableros. ¿Ok? Sigo leyendo, dice listones y tablones. Aquí ya tenemos madera elaborada, ¿cierto? Deben cargarse y ser respetando un orden para que no queden amontonados en forma irregular, dificultando la fijación de determinadas piezas y provocando la consiguiente pérdida de amarre. Ya, entonces, llevan un orden, pueden ir de mayor a menor, ¿cierto? Eh, de forma, para que no puedan dicen, ir amontonados, ¿ya? Eh, tratar de que todo esto encajen igual, acordémonos del sistema puzzle, rompecabezas, ¿ya? Para que todos vayan a ojalá bien, bien cuadraditos ahí entre cada uno de los listones. O los tablones, también las tablas. Bueno, el tablón es más fácil en todo caso acomodar, listón también, pero la tabla es mucho más fácil porque tiene más ángulo, ¿cierto? Más superficie de apoyo. Se debe disponer, dice, el empleo de cantoneras y un número mínimo de dos a tres por cada grupo de listones o tablones, ¿ya? Claro, en este caso es para la sujeción, ¿ya? Para asegurarlo, ¿ya? Disponer de cantoneras, ¿ok? Cuando sea posible se debe dar abombada, se debe dar forma, perdón, cuando sea posible se debe dar forma abombada al perfil de la parte superior para facilitar la marca. La forma abombada, ¿ya? Forma abombada significa semicurva. Eso hace mucho más fácil el amarre en las cargas. Cualquier carga que usted tenga que darle una amarre, ¿cierto? La parte superior, que vaya con cierta caída, para que las amarras sean mucho más fáciles de asegurarlas, ¿ya? Ojo, que lo que estaba diciendo recién con respecto a las cantoneras, esto puede ir entre las piezas, ¿cierto? También para asegurar el orden, ¿ya? Disponer mejor, la distribución de este tipo de cargas. Acá tenemos una notita resaltada y dice la lluvia, el hielo, la nieve y la humedad en general reducen el rozamiento entre los tableros. Si tenemos esa humedad entre tableros, ¿cierto? Dice que se reduce el rozamiento, o sea, es más fácil también que se deslice. Los tablones o los troncos también pasa lo mismo. Por eso, si es preciso, debe utilizarse una banda de caucho para aumentar la fricción entre las piezas. Claro, o sea, si tiene alguna lona, una banda de caucho o algo, ¿cierto? Para que no haya tanto deslizamiento, ¿cierto? Y haya un material que ayude a la fricción. Relacionadas con el metal. Vamos a las cargas metálicas ahora. Chapas metálicas. Las chapas se transforman tumbadas, unidas en pilas y debidamente atadas o con fletes. Con su longitud es mayor que la superficie de la zona, perdón, cuando su longitud es mayor que la superficie de la zona de carga, se pueden llevar tumbadas sobre un plano inclinado, bien sujeto a la plataforma del vehículo. Claro, estos tableros, ¿cierto? O chapas metálicas, ¿cierto? Si son demasiado anchos, pueden ir, ¿cierto? Digamos, de manera de perfil, se puede decir, tumbadas sobre un plano o sobre un plano inclinado, ¿ya? Bien sujeto a la plataforma del vehículo. Si se sujetan con cinchas, se deben proteger para evitar su ruptura. Los huecos que queden en las zonas perimetrales deben rellenarse con madera. También se puede utilizar material antideslizante entre las cargas para elevar el rozamiento. Claro, los espacios que vayan quedando de esta carga metálica, de estas chapas metálicas también, podemos aprovechar de poner madera ahí, ¿ya? Para así evitar el movimiento de la misma carga metálica. Vigas metálicas. Tenemos una carga, ¿cierto?, de mayor peso igual. Dice, precisa una pared frontal que impida la proyección de la carga hacia la cabina. ¿Ya? Ahí alcanzamos a ver la pared frontal. ¿Ya? O sea, no va directamente contra la cabina esta carga. Cuando la disposición de la carga para el reparto de peso así lo requiera. Claro, si es que es mucho el peso y son este tipo de vigas, debe ser así, ¿cierto? El tipo de carrocería que tenga. Para asegurar la carga transversalmente se usan estacas debidamente dimensionadas cuando se puede cargar las vigas por paquete. Cuando se puedan cargar las vigas por paquete. O sea, el paquete de vigas completo se puede cargar, perfecto. Entonces ahí van a ir, ¿cierto? Para asegurarla, estas estacas, ¿cierto? Que vemos acá, ¿ya? Debidamente dimensionadas, ¿ya? Se rellenan los huecos con madera, los espacios que queden. Acá vemos justamente una, bueno, esta la pusieron como base en todo caso, ¿eh? Que está muy buena idea igual. Pusieron, ¿cierto? Unos trozos de madera transversal como base de las vigas metálicas. Página 257, seguimos con carga metálica. Dice ahora, varillas metálicas. La carga es bastante más complicada y muy pesada igual.
Requiere de una pared frontal que impida la proyección de las varillas. Claro, lo que vimos anteriormente, ¿cierto? Y antes de la cabina. Ya que podrían atravesar la pared de la cabina como si fueran flechas. Ante una frenada brusca, ante una pendiente, ¿cierto? Con el mismo peso, se puede ir la carga hacia adelante, contra la pared frontal, contra la cabina y perforarla como si fuera una flecha. O sea, estamos hablando de estas famosas varillas estriadas, ¿cierto? Que se usan en construcción. ¿Ya? Algunas son bastante delgadas, igual. Ya, sigo leyendo. Deben llevar en fajos debidamente atados o con fletes y fijados con cinchas o abrazaderas. Si el transporte se realiza en vehículos de caja abierta, seguimos hablando de las varillas metálicas, cuando la carga sobresalga por delante, debe apoyarse en la parte superior de la cabina contra la pared posterior de la caja o contra el tope previsto al efecto. Ya, eso si la carga ¿cierto? Es demasiado larga, puede ir igual sobre el techo, ¿cierto? Sobre la cabina, ¿ya? Y contra la pared, dice posterior, o sea, la pared al final de la caja, o contra el tope previsto por algún tope que se llama, ¿ya? Y ahí pueden ir amarradas, obviamente. Mallas metálicas estas que generalmente se usan para cerco y eso. El principal problema es la gran abrasión que puede causar a las cinchas si no está debidamente protegida. O sea que pueden cortar las cinchas de amarre estas mallas. ¿Ya? El transporte de bobinas de gran volumen y peso se realiza en vehículos acondicionados con cuñas previstas para alojar y asegurar mejor la sujeción de la bobina. Ya ahí nos está mostrando, ¿cierto? Lo que sería una bobina, ¿cierto? Un rollo, ya un rollo ahí, ya de algún tipo de carga, generalmente puede ser de alambre, de cable grueso, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, estas deben ser acondicionadas con cuñas, nos dicen, y asegurar de esta manera mejor la bobina. Una vez que están puestas, que estén instaladas, deben ser acuñadas, porque no vayan a robar. Recordemos, mira, son circulares, entonces hay que tener ese cuidado. El vehículo de superficie lisa o plana es importante determinar la posición vertical u horizontal de la bobina según criterio de estabilidad y equilibrio. Claro, ahí depende si es que es una rampa plana, ¿cierto? Una plataforma plana es mucho más fácil. Se pueden colocar las bobinas, ¿cierto? De manera vertical, sentadita, ¿cierto? Las bobinas de gran tamaño y peso se acomodan en la parte delantera. ¿Ya? Las que tengan más peso van en la parte delantera. Tubos. Debe rellenarse los huecos para evitar movimiento y usar cuñas en la base y entre pisos para evitar desplazamientos laterales, las tuberías, los tubos, ¿cierto? Bidones y barriles ahora. Ahí tenemos, ¿cierto? Justamente están cargando bidones y barriles. La facilidad de deslizamiento de latas, bidones, barriles, etcétera, requiere adoptar medidas específicas, claro que sí. Si están paletizados, están encima de algún palet, se debe comprobar que el palet esté reforzado y que la superficie inferior permita su apilamiento de forma estable y uniforme. Son necesarias dos cinchas como mínimo para la sujeción segura de cada pareja de bidón. Aquí va de a dos la van a asegurar. ¿Ya? Y con refuerzos interiores para distribuir correctamente la presión ejercida por el amarre y evitar que se resbale. Okay. Página 258, ya vamos. Y dice, para colocar un segundo piso, seguimos el tema de los bidones, ¿cierto? Barril. Se intercalan tablones o un elemento que haga esta función. En la parte superior se emplean madera y cantoneras de una gran longitud que permitan una fijación segura mediante amarres verticales y cruzados en la parte delantera y trasera. O sea, puede usted colocar dos pisos de estos bidones, ¿cierto? ¿Ya? Siempre y cuando cuente con el material para hacerlo, como por ejemplo cantoneras, ¿cierto? Ya, seguimos. Para colocar varios pisos se debe ser especialmente selectivo en las capas intermedias y en el uso de sistemas que permiten asegurar su sujeción con una menor presión vertical sobre la carga, o sea, la menor presión cierto hacia abajo que hay. De esta manera se evita el peligro del colapso de la carga de sus laterales con los consiguientes riesgos de la pérdida total o parcial de la mercancía. ¿Ya? Esto es colocar varios pisos. ¿Ya? Entonces, asegurar la sujeción con una menor presión vertical, ¿ya? Sobre la carga, para evitar también el peligro de colapso de la carga o de los laterales, ¿ya? Terminen, ¿cierto?, desparramándose. Otros tipos de mercancía. Vamos a cambiar la alimentación. Fardos de paja. ¿Ya? Dice, según la resistencia de las paredes del vehículo,
se deben emplear correas verticales y tirantes longitudinales en ambos sentidos. La carga debe cubrirse cuando existe la posibilidad de que sufra desprendimiento. ¿Ya? Son los fardos, entonces, ya se van acomodando de esa manera con tirantes longitudinales en ambos sentidos. Y también hay que cubrirlos, obviamente, si está lloviendo, por ejemplo, y eso para evitar su desprendimiento. Bloques pesados. Acá tenemos que pueden ser bloques de hormigón, ¿cierto? Conviene distribuir el peso aumentando la superficie de apoyo mediante larguero. Siempre se debe apoyar la carga sobre la superficie más grande. Ya. Si no son muchos los bloques que se van a transportar, entonces, esto es algo que ya habíamos leído anteriormente aquí mismo. Se pueden colocar largueros, ya que pueden ser cantoneras, qué sé yo. De esa manera, estamos distribuyendo más peso sobre la superficie de la carrocería. ¿Ya? Las cargas con mucho peso y poco volumen no se deben situar en los extremos de la plataforma para evitar su arqueo y reparto inadecuado de masas que afecte la adherencia, el desgaste y la tracción. Eso en caso de cargas de mucho peso, entonces, tener cuidado, no situarlo en los extremos de la plataforma, tratando de ocupar más el medio, ¿cierto?, de la carrocería, ¿ya? Para así no afectar, ¿cierto?, la adherencia, la tracción del vehículo, mal desgaste de los neumáticos, problemas con la dirección, etc. Seguimos leyendo vehículos. Esto es carga de vehículos, transporte de vehículos. Un datito, ¿cierto? El transporte de vehículos normal que hay hoy en día, camiones A5, aquí atento, es el tipo de vehículo con la carrocería más larga que hay. El transporte normal que anda por las carreteras, ¿ya? El que transporta vehículos. Dice, se realiza en vehículos específicos, portavehículos que disponen de sistemas para facilitar la carga y descarga. Elementos que permiten inmovilizar y anclar los vehículos transportados mediante cables, cadenas o correas, para que no se muevan en el transporte, ¿cierto? Para emplear dichos sistemas se requiere una formación específica. Cuando se inmovilice el vehículo transportado con cuñas, se debe colocar en forma longitudinal, tanto por delante como por atrás de las ruedas. Eso es asegurarlo una vez que se detenga con su vehículo, ¿cierto? Tomar todas esas medidas de precaución que acabo de leer, ¿ya? El transporte de vehículos, ¿cierto? No es algo menor, son vehículos de peso, ¿cierto? Tienen su peso, van sobre sus ruedas, los cuales tienden a rodar, pero van asegurados, obviamente, pero igual, tomar todas las medidas de precaución. Vidrio, a transportar vidrio, esto es más delicado. Se transporta en vehículos especialmente acondicionados con sistemas que requieren una forma específica para los riesgos en su manipulación y el manejo en los sistemas de viaje. Eh, bueno, yo me imagino que todos habrán visto, ¿cierto? Un transporte, una camioneta transportando vidrios grandes, ¿cierto? ¿De acuerdo? Generalmente son vehículos que tienen la carrocería modificada, ¿cierto? Donde, o al lado de la carrocería van una especie como de pisaderas también, donde se aseguran los vidrios contra la carrocería y ahí van atados, ¿ya? Pero sigamos leyendo. Dice, bueno, ahí termina lo que es vidrio. Después dice graneles y piezas sueltas en caja. Oh, la carga suelta es la más compleja muchas veces. Dice, el transporte de arena, piedra, chatarra y otras materias sueltas en un camión, en un camión caja precisa el empleo de lona o redes para cubrir la mercancía cuando pueda desplazarse. Es importante proteger la carga en este caso, ¿ya? Se debe tener en cuenta que si se descarga mediante un basculante, existe el riesgo de vuelco cuando, o sea, podría incluso volcar, ¿ya? Cuando los elementos pesados, grandes, piedras, se encajan en la parte delantera de la caja basculada. 8. Cuando sople fuerte viento de costado o en diagonal superior a 40 km por hora y esté la caja elevada. O cuando la descarga en un suelo poco firme que desestabiliza el vehículo. También puede ser, ¿cierto?, en un suelo poco firme, ¿ya? Cuando se esté cargando, ¿cierto?, estas piezas, sea que esto pueda desestabilizar el vehículo en el momento de la carga, ¿ya? Entonces, tener cuidado cuando se esté en el momento de cargar y descargar este tipo de material, ¿ya? Página 259. Vamos a la carga y descarga. Seguimos con la carga y descarga. Las operaciones de carga y descarga se deben llevar a cabo fuera de la vía pública siempre que sea posible. En caso contrario, se deben tener en cuenta. No ocasionar peligros ni alteraciones a otros usuarios. Cumplir las disposiciones relativas a lugares de estacionamiento. Realizar las operaciones de carga y descarga por el lado más alejado al centro de la calzada y si es posible. Si es posible.
Evitar ruidos y molestias al emplear los medios necesarios para que la carga y descarga sea lo más rápido posible. Sujeción de la carga. La carga debe estar sujeta del vehículo de tal forma que pueda soportar las distintas fuerzas a las que pueda ser sometida. Recordemos las fuerzas del transporte, ¿cierto? Fuerza centrífuga, ya, fuerza centrípeta, la energía cinética, ¿cierto? Entonces, la carga debe estar sujeta de tal manera que ésta no se mueva pese, ¿cierto?, a las fuerzas que afectan nuestro vehículo, ¿cierto? Las fuerzas físicas que afectan a nuestro vehículo en el avance circular, ¿ya? Sigo leyendo. Para ello, dice, existe una serie de accesorios fabricados cumpliendo normas específicas impresas en su etiqueta y homologados, que deben ser mantenidos en buen estado para garantizar la seguridad. Accesorios integrados, aquellos que vienen instalados o forman parte del equipamiento del vehículo de forma permanente. Accesorios integrados al vehículo que muchas veces vienen ahí incorporados para ayudarnos a la carga y descarga. Rodillos o trinquetes, acá nos explica. ¿Qué son los rodillos o trinquetes? Permiten, dice, fijar cinchas, cables, ahí lo tenemos al lado, o cadenas. Suelen estar ubicados en la periferia del vehículo, bajo la superficie de la zona de carga. Lo ideal es que la correa, el cable o el medio de amarre utilizado pase por el interior de las paredes hacia adentro. ¿Ah? Hacia el torno, perdón, hacia el torno. Para que la sujeción sea correcta, esté bien repartida y no genere más tensiones en un lado que en otro, se reparte alternativamente ambos lados del vehículo. Sin embargo, al estar en el exterior del mismo deben ser controlados de forma periódica para detectar posibles deterioros o malos funcionamientos. ¿Ya? Eso es cierto, cómo repartir entonces la carga de manera correcta, ¿ya? Pero también recordar que se debe controlar igual en forma periódica, o sea, mirarlo, revisarlo, ¿cierto? Para detectar algún peligro. Raíles de sujeción de carga. Montados en los laterales, horizontales y o verticales en el piso o en el techo de la zona de carga, permiten anclar o acoplar barras telescópicas, soportes por vigas, barras para cargas suspendidas, cinturones de amarre con gancho, etc. ¿Ya? Son los diferentes tipos entonces de raíles que hay para asegurar la carga. Seguimos, página 260. Barras telescópicas, dice. Pueden ser ajustables, fijas o acordables por el usuario redondas o cuadradas, ¿ya? Puede ser de esa forma. También pueden acoplarse a una guía o anclarse por el rozamiento presión sobre el suelo, el techo, teniendo cuidado de no sobrevalorar su resistencia, o sea, tener cuidado más o menos estimar hasta cuánto va a resistir, pero no excederse, no sobrevalorar. ¿Ya? Enganches o puntos de anclaje. Distribuir la zona de carga, en ocasiones se utilizan como tales partes de la propia estructura del vehículo. Claro, en la misma estructura del vehículo, en la misma carrocería, muchas veces traen los enganches que ya están ahí de manera fija siempre. Vigas, tablas y guías para doble piso. Se utilizan para tener un segundo e incluso un tercer nivel de carga en algunos casos para sujetar cargas pesadas. Cuando se utilizan, pueden deslizarse de forma que no ocupen espacio en la zona de carga. Claro, esto es el transporte de barriles que hablamos de antes, ¿cierto? Transporte de barriles, ojalá ahí de pronto si tiene la posibilidad de colocarle otro piso y otro piso más, dice que se pueden transportar, ¿cierto? Incluso hasta un tercer nivel de carga, ¿ya? Pero entre medio hay que dejar cantoneras o alguna viga, ¿cierto?, de separación, y estas deben ser aseguradas también. Barras para carga suspendida utilizadas cuando la carga debe ser transportada de ese modo. Ahí también se le pueden colocar barras. Accesorios de tracción. Y con esto vamos a ir terminando, sí. Acá nuevamente hay un accesorio de tracción, dice cinchas, correas de amarre. Son uno de los accesorios más usados por sus propiedades de resistencia y estiramiento. Están fabricadas diferentes materiales para distinguirlas. Hay que observar su etiqueta azul para las de poliéster, son las más usadas, entre paréntesis, y verdes para las de poliamida, y marrón para los de propileno. Pueden ser abiertas o cerradas. La etiqueta que acompaña a las correas reporta datos importantes. Claro, en las correas hay etiquetas que usted le dice cuánto va a soportar esa carga, ¿cierto? Pues, cuál es el largo quizás de la misma línea que usted va a colocar, etc.
como resistencia, la rotura, capacidad de amarre, alargamiento, etcétera, lo que acabo de decir. A la hora de manejar las correas, pues ya estamos terminando, ¿cierto? Y abajo tenemos justamente hay unas correas, también conocidas como lingas, ¿cierto? Dice, se deben evitar las aristas vivas para no dañarlas, claro. Tener cuidado los cortes ahí, ¿cierto? Aristas vivas. No se deben anudar, pues pueden llegar a perder un 70% de su resistencia si usted hace un nudo, obviamente. No se deben retorcer, pues pierden eficacia, que no estén torcidas, que estén estiraditas. La carraca, trinquete o tensor, que es lo que tenemos acá, ¿cierto? Esta, ya que es el que ahí generalmente se sirve para estirar, para tensar, dice, permite conseguir el efecto del trincado deseado. No se debe sobrecargar el amarre mediante palancas, barras, o sea, sobrecargar más todavía utilizando una palanca, no. Lo que da la fuerza de la mano, para eso está cierto el trinquete, ¿ya? Barras, etc. No se debe usar para elevar las cargas, claro, no sirven para modo de pluma, ya para elevar una carga no, una pluma. Se debe observar el ángulo de amarre respecto a la horizontal para evitar la pérdida de resistencia. ¿Ya? Hasta ahí entonces quedamos en la página 260 y terminamos y comienza la 261, donde vamos a seguir con los pesos, la carga, ¿cierto? Y después siguen los pesos, pesos por eje, etc. Seguimos con la estiva después. Pero hasta aquí por ahora. Entonces, gracias por su atención. Ha sido Mauricio para Práctica Test en el audiolibro del nuevo conductor profesional. Ojalá, ¿cierto?, lo sigan leyendo, sigan escuchando estos audios completos para ir fortaleciendo su preparación y así tengan su licencia profesional. Muy bien, hasta pronto.